Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y hoy estoy emocionado de compartir con ustedes algo que, bueno, me parece fascinante y que seguramente les interesará a muchos de ustedes. ¿Están listos para sumergirnos en el mundo de los tatuajes? Y no solo eso, sino que vamos a hablar específicamente de los tatuajes de un ícono, un bombón turco que nos roba suspiros a todos, Can Yaman. Sí, el mismo que nos conquistó con sus papeles en series como Erkencikus y Dolunay. En este vídeo vamos a desentrañar los secretos detrás de los tatuajes de Can Yaman. Vamos a analizar cada uno de ellos, desde su significado hasta su ubicación en su cuerpo. Intentaremos descubrir qué historias personales y simbólicas se esconden tras cada diseño. ¿Listos para esta aventura? Prepárense para descubrir un lado más íntimo y personal de nuestro querido Can. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Bien, comencemos. Can Yaman es sin duda un hombre con un físico envidiable y, como muchos de nosotros, le encantan los tatuajes. Sus tatuajes no son simples adornos, son una forma de expresión, una manera de llevar consigo mensajes importantes, recuerdos y símbolos que definen su personalidad y su trayectoria. Y es que en el mundo de los famosos, los tatuajes suelen ser un reflejo de su vida, de sus creencias y de sus pasiones. En el caso de Can, sus tatuajes son un lenguaje visual que nos invita a conocerlo más allá de la pantalla, a explorar su mundo interior y a comprender la filosofía que guía sus pasos. Uno de los tatuajes más visibles de Can Yaman es el que se encuentra en su antebrazo izquierdo, una frase en latín. La frase dice Vincit qui se vincit. ¿Qué significa esto? Pues literalmente vence quien se vence a sí mismo. ¡Guau! ¿No es increíble? Este tatuaje es un reflejo de su mentalidad, de su filosofía de vida. Nos habla de la importancia de la autodisciplina, del autocontrol y de la lucha constante por superarse. Es un recordatorio de que la batalla más difícil es la que libramos con nosotros mismos. Para un actor que se somete a exigentes regímenes de entrenamiento físico y que enfrenta la presión mediática, esta frase debe ser un gran motor para seguir adelante y superar cualquier obstáculo. ¡Qué inspirador! Profundizando un poco más en el significado de Vincit qui se vincit, podemos darnos cuenta de la resonancia que tiene con la propia vida de Can Yaman. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva. Los actores, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional, se enfrentan a numerosos desafíos, largas jornadas de trabajo, la constante exposición pública, la crítica despiadada y la presión por mantener una imagen perfecta. En este contexto, la frase «vence quien se vence a sí mismo» se convierte en un mantra. Es una invitación a la introspección, a la autoevaluación y al desarrollo de la resiliencia. Le recuerda a Can que el mayor enemigo a vencer no son los demás, sino sus propias dudas, miedos e inseguridades. La elección del latín como idioma para esta frase también es significativa. El latín es una lengua antigua asociada con la sabiduría, la filosofía y la historia. Utilizar una frase en latín le da a este tatuaje un aire de solemnidad y atemporalidad. Es como si Can quisiera recordarse a sí mismo, a través de esta frase, las raíces de la sabiduría humana, la importancia de la introspección y la búsqueda de la superación personal, que ha sido una constante a lo largo de la historia. Pasemos ahora a otro tatuaje que también destaca en su antebrazo izquierdo. Se trata de un diseño más abstracto con líneas y formas geométricas. Es difícil determinar con exactitud su significado, pero podemos especular sobre posibles interpretaciones. Podría representar conceptos como la fuerza, la estabilidad, la conexión con la naturaleza o incluso un homenaje a su familia. La belleza de este tipo de tatuajes reside precisamente en su ambigüedad, en que nos permiten interpretar y encontrar nuestro propio significado. Este diseño abstracto con su juego de líneas y formas, nos invita a una reflexión más profunda. ¿Qué representa la fuerza para Can Yaman? ¿Es la fuerza física que exhibe en sus personajes, el poder de su perseverancia, o la fortaleza interior que le permite afrontar los retos de la vida? La estabilidad, por otro lado, puede referirse a la búsqueda de un equilibrio personal y profesional. ¿Cómo mantiene el equilibrio en medio del caos de la fama y las exigencias de su carrera? La conexión con la naturaleza es un tema recurrente en la vida de muchos artistas y personas creativas.
¿Podría este tatuaje simbolizar la necesidad de Kan de conectar con el mundo natural, de encontrar inspiración en la belleza del paisaje y de encontrar un refugio en la calma de la natura? ¿Leza? O tal vez, es un homenaje a su familia, a las raíces que lo han formado y a los lazos que lo mantienen unido a sus seres queridos. La verdad, como en muchos aspectos del arte, reside en la interpretación individual. Continuando con el brazo izquierdo, nos encontramos con un tatuaje que parece ser una brújula. Este diseño es muy común en el mundo de los tatuajes y simboliza la orientación, la guía y la búsqueda de un camino. Podría representar la búsqueda constante de Kan Yaman por encontrar su rumbo en la vida, tanto personal como profesional. También podría ser un recordatorio de no perderse, de mantener el rumbo y de seguir adelante a pesar de las adversidades. En resumen, una brújula tatuada es un recordatorio constante de la importancia de seguir el camino que nos dicta nuestro corazón. La brújula, como símbolo, es un poderoso recordatorio de la importancia de la dirección en la vida. En el caso de Kan Yaman, este tatuaje podría reflejar su búsqueda de nuevos horizontes profesionales, la exploración de diferentes proyectos y la ambición de seguir creciendo como artista. La brújula también puede simbolizar la necesidad de mantenerse fiel a sus valores y principios, de no perderse en el camino de la fama y de recordar siempre quién es y de dónde viene. En el mundo del entretenimiento, la tentación de desviarse del camino es grande. La fama, el dinero y el poder pueden corromper y alejar a las personas de su esencia. La brújula, en este contexto, se convierte en un símbolo de integridad, de la necesidad de mantener el rumbo y de no perderse en el laberinto de la industria. Es una invitación a escuchar la voz del corazón, a seguir la intuición y a tomar decisiones que estén alineadas con los valores personales. Y ahora, vamos a la espalda de Kan. En la parte superior de su espalda podemos apreciar un tatuaje de gran tamaño. Se trata de un diseño complejo que combina varios elementos. Aunque las imágenes no siempre son muy claras, se puede intuir la presencia de formas geométricas, elementos tribales y posiblemente alguna frase o símbolo. Este tatuaje es un ejemplo perfecto de cómo el arte corporal puede ser una forma de expresión muy poderosa. Probablemente este tatuaje tenga un significado muy personal para Kan, algo que lo define y que lleva consigo. El tatuaje en la espalda de Kan es un lienzo que refleja su personalidad multifacética. La combinación de formas geométricas y elementos tribales sugiere una conexión con la historia, la cultura y las raíces de su identidad. Los diseños tribales, a menudo, están asociados con la protección, la fuerza y la pertenencia a una comunidad. Las formas geométricas, por otro lado, pueden simbolizar el orden, la estructura y la búsqueda de la perfección. Este tatuaje, al ser de gran tamaño, es una declaración de intenciones. Es una forma de decir, aquí estoy con todo lo que soy. Es un símbolo de orgullo, de pertenencia y de la aceptación de su identidad. Es probable que este tatuaje tenga un significado muy profundo para Kan, algo que lo define y que lo impulsa a seguir adelante. Podría ser un homenaje a su familia, a sus raíces turcas, a sus valores personales o a su búsqueda de la espiritualidad. Adentrándonos un poco más en el mundo de los tatuajes de Kan, es importante destacar que muchos de ellos son diseños discretos y pequeños. Estos tatuajes, a menudo ubicados en lugares menos visibles, suelen ser más personales y pueden representar recuerdos, fechas importantes o símbolos que tienen un significado muy profundo para él. A veces los pequeños detalles son los que más importan, ¿verdad? La elección de tatuajes pequeños y discretos es una forma de expresar la intimidad. Estos diseños, al ser más personales, revelan aspectos de la vida de Kan que son más cercanos y privados. Podrían ser un recordatorio de un ser querido, una fecha especial, un lugar significativo o un símbolo que representa sus valores. Estos tatuajes son tesoros que Kan lleva consigo, una forma de mantener cerca a las personas y las experiencias que son importantes para él. La ubicación de estos pequeños tatuajes también es significativa. Al estar en lugares menos visibles, como el interior de la muñeca, el cuello o la parte posterior de la oreja, sugieren una conexión más íntima, un secreto que solo él comparte. Es como si estos tatuajes fueran pequeños susurros al alma, un recordatorio constante de lo que es importante. Es interesante notar cómo Kan Yaman ha ido incorporando nuevos tatuajes a lo largo de los años. Esto nos habla de un proceso evolutivo, de una constante búsqueda de expresión y de la necesidad de plasmar en su piel las experiencias y los aprendizajes que ha ido acumulando. Cada tatuaje es una nueva historia, un nuevo capítulo en su vida.
La evolución de los tatuajes de Can Yaman es un reflejo de su crecimiento personal y profesional. A medida que experimenta nuevas vivencias, conoce a nuevas personas y enfrenta nuevos retos, siente la necesidad de plasmar esas experiencias en su piel. Cada tatuaje es un testimonio de su viaje, un registro de sus momentos más importantes y un recordatorio de las lecciones aprendidas. La incorporación de nuevos tatuajes a lo largo del tiempo demuestra que Can no teme cambiar, adaptarse y crecer. Es una señal de que está abierto a nuevas experiencias, a nuevos desafíos y a la constante evolución. Sus tatuajes son como las páginas de un diario personal, un registro visual de su vida. Además de los tatuajes mencionados, es probable que Can Yaman tenga otros diseños que aún no hemos visto o que son más difíciles de apreciar. La piel es como un lienzo en blanco y cada persona tiene la libertad de decorarla como quiera. Los tatuajes son una forma de arte que nos permite expresar nuestra individualidad, nuestra personalidad y nuestras experiencias. La piel como lienzo, una metáfora poderosa que resuena con la libertad creativa de cada individuo. La posibilidad de adornar nuestro cuerpo con tatuajes nos permite expresar nuestra individualidad, nuestra historia y nuestra visión del mundo. Los tatuajes son una forma de arte personal, una expresión de lo que somos y de lo que queremos ser. En el caso de Can Yaman, es probable que tenga otros tatuajes que aún no hemos descubierto. Estos diseños podrían estar ocultos, ser más pequeños o simplemente no haber sido revelados al público. La privacidad es importante y cada persona tiene derecho a decidir qué compartir y qué mantener para sí mismo. Analizando los tatuajes de Can Yaman, podemos ver que reflejan una personalidad fuerte, determinada y con una clara inclinación hacia la superación personal. Sus tatuajes son un espejo de su alma, una forma de mostrar al mundo quién es y qué es lo que le importa. Son una declaración de intenciones, una forma de decir, aquí estoy yo con mis miedos, mis sueños y mis victorias. Los tatuajes de Can Yaman son una ventana a su mundo interior. Cada diseño revela una faceta de su personalidad, la disciplina, la búsqueda de la orientación, el respeto por sus raíces y la necesidad de expresar su individualidad. Sus tatuajes son una declaración de intenciones, una forma de mostrar al mundo quién es y qué valores lo impulsan. La elección de cada tatuaje, su ubicación y su diseño, son decisiones muy personales. Cada uno de ellos tiene un significado, una historia que contar. Y aunque no siempre podamos conocer todos los detalles, el simple hecho de verlos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras propias metas y sobre la importancia de expresar nuestra individualidad. La importancia de la individualidad es un tema recurrente en el mundo de los tatuajes. Cada diseño es una elección personal, una expresión de lo que somos y de lo que queremos ser. Los tatuajes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras metas y sobre la importancia de vivir auténticamente. En el caso de Can Yaman, sus tatuajes nos inspiran a ser nosotros mismos, a no tener miedo de expresar nuestras ideas y emociones, y a abrazar nuestra individualidad. Nos animan a buscar nuestra propia brújula, a encontrar nuestro propio camino y a luchar por nuestros sueños. Es importante recordar que los tatuajes son permanentes. Por lo tanto, es fundamental elegir diseños que realmente signifiquen algo para nosotros. Un tatuaje es una inversión a largo plazo, y debe ser algo que nos guste y con lo que nos sintamos identificados durante toda nuestra vida. La permanencia de los tatuajes es una de las características más importantes a tener en cuenta. Un tatuaje es una decisión que nos acompañará durante toda la vida, por lo que es fundamental elegir un diseño que sea significativo, personal y que refleje nuestros valores. En el caso de Can Yaman, sus tatuajes son una parte integral de su imagen. Son parte de su atractivo, de su personalidad y de su estilo. Han contribuido a construir su imagen como un hombre moderno, audaz y con un gran sentido de la estética. Además, son una muestra de su autenticidad, de su capacidad para ser él mismo sin importar lo que piensen los demás. Los tatuajes de Can Yaman han contribuido a construir su imagen pública. Son una parte integral de su estilo, de su personalidad y de su atractivo. Sus tatuajes lo definen como un hombre moderno, audaz y con un gran sentido de la estética. Además, son una muestra de su autenticidad, de su capacidad para ser él mismo sin importar lo que piensen los demás. La fascinación que sentimos por los tatuajes de Can Yaman es comprensible. Nos encanta conocer más sobre la vida de nuestros ídolos, sobre sus gustos y sobre sus pasiones. Y los tatuajes, en este sentido, son una ventana a su mundo interior.
Nos permiten acercarnos a ellos de una manera más íntima y personal. La admiración por los tatuajes de Kan-Yaman es natural. Nos permite conocer más sobre su personalidad, sobre sus valores y sobre sus experiencias. Los tatuajes, en este sentido, son una ventana a su mundo interior, una forma de acercarnos a él de una manera más íntima y personal. Es muy probable que Kan-Yaman siga sumando nuevos tatuajes a su colección. Y cada uno de ellos seguramente nos revelará una nueva faceta de su personalidad, una nueva historia que contar. Y nosotros, como sus fans, estaremos atentos para descubrir esos nuevos secretos. La posibilidad de que Kan-Yaman siga añadiendo nuevos tatuajes a su colección es emocionante. Cada nuevo diseño seguramente revelará una nueva faceta de su personalidad, una nueva historia que contar y un nuevo desafío a superar. Como sus fans estaremos atentos a descubrir esos nuevos secretos, a interpretar sus significados y a maravillarnos con la belleza de sus tatuajes. Mientras tanto podemos seguir admirando sus tatuajes actuales, interpretando sus significados y dejando volar nuestra imaginación. Porque al final del día los tatuajes son como pequeñas obras de arte que nos acompañan a lo largo de la vida, recordándonos siempre quiénes somos y de dónde venimos. Los tatuajes son pequeñas obras de arte que nos acompañan a lo largo de la vida, recordándonos quiénes somos, de dónde venimos y cuáles son nuestros valores. Son una forma de expresión personal, un reflejo de nuestra historia y un recordatorio constante de que la vida es un viaje lleno de experiencias y aprendizajes. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado los tatuajes de Kan-Yaman, desentrañado sus significados y descubierto un poco más sobre este gran actor. ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su tatuaje favorito de Kan? ¿Qué opinan sobre los tatuajes en general? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios. La exploración de los tatuajes de Kan-Yaman ha sido un viaje fascinante. Hemos descubierto nuevos detalles sobre su personalidad, sus valores y sus experiencias. Espero que este vídeo haya sido de su agrado y que los haya inspirado a reflexionar sobre la importancia de la individualidad, la expresión personal y la búsqueda de la superación personal. Me encantaría conocer sus opiniones y preguntas sobre los tatuajes de Kan-Yaman y sobre los tatuajes en general. Los invito a dejar sus comentarios en la sección de comentarios, a compartir sus ideas y a participar en la conversación. Y ahora, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan descubrir los secretos de los tatuajes de Kan-Yaman. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Así estarán al tanto de todo el contenido que preparo para ustedes. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.